Vamos a hablar sobre la gran enseñanza que nos dejaron los macabeos. Durante la época del Imperio griego, y que ellos llegaban a conquistar todas las tierras para exportar su cultura, lo cual lo habían hecho con Egipto, lo habían hecho con Siria, pueblos que habían sido sometidos y que su cultura había sido borrada, y ellos se habían asimilado a la cultura griega, que era lo que más les importaba al imperio griego, era exportar su religión, su mitología, su paganismo, su filosofía, el culto al cuerpo, la adoración a lo externo. También llegaron a la tierra de Israel, y a la tierra de Israel la conquistaron militarmente, pero a diferencia de los demás pueblos, todo el pueblo de Israel, todo el pueblo judío no se sometió. Hubieron algunos que se asimilaron, que adoptaron la cultura griega y se dejaron helenizar, pero hubieron judíos que mantuvieron su identidad y mantuvieron su fe, se mantuvieron en su puesto. Entonces cuando el imperio griego llegó al pueblo de Israel, pues tuvieron problema con estos judíos que se resistían a asimilarse. Estos judíos que se resistían a asimilarse, pues le fue un problema. Y ahí fue cuando comenzó la opresión y la persecución al pueblo judío, que luchaba por no perder su identidad. Comenzaron los decretos contra el pueblo judío, comenzaron las prohibiciones de culto, para que no pudieran ejercer su religión libremente y así pudieran asimilarse a la cultura griega y perder la identidad judía. Y comenzó la opresión religiosa también a los griegos, a contaminar el aceite de la menorá para que los judíos ya no pudieran encender la menorá. También contaminaron el altar del sacrificio, quemaban también los rollos de la Torá, los quemaban, y comenzó la opresión. Los griegos comenzaron a presionar emocional, psicológica y luego militarmente al pueblo judío. Comenzaron. Y a causa de toda esta presión emocional, psicológica, pues muchos judíos sí se asimilaron, muchos judíos sí se dejaron helenizar, entregaban sus torás, perdieron su fe, pero hubo un remanente que no dejó perder su identidad. Y la guerra que tuvieron los macabeos con el imperio griego fue por la libertad, digámoslo, de la Torá, por una libertad religiosa. Porque los griegos no tenían ningún problema con los judíos en cuanto a si se asimilaban y si adoptaban sus costumbres, su religión y su paganismo, su filosofía. No pasaba absolutamente nada. El problema era con los judíos que no se aceptaban asimilarse, helenizarse. Y de ahí fue cuando salió la familia de los macabeos. Y entonces vamos a leer en el Sefer de Macabim, en el primer libro de los macabeos. Primer libro de los macabeos, capítulo 1, Perec 1, los pasos 10 al 15, y dice: de ellos surgió un renuevo pecador, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco,
que había estado como rehén en Roma, subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. En aquellos días surgieron en Israel unos hijos rebeldes que sedujeron a muchos diciendo: vamos, concertemos alianzas con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos nos han sobrevenido muchos males. Pues ¿cuáles males? Los decretos reales de prohibirles el Shabbat, que es la señal entre Elohim y el pueblo de Israel, de prohibirles el Brit Milá, que es la señal del pacto entre Elohim y los hijos de Israel, y el Rosh Hodesh, que es el que separa las fiestas, los Moedín. Y sigue diciendo: estas palabras parecieron bien a sus ojos, y algunos del pueblo se apresuraron a acudir donde el rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los gentiles. En consecuencia levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos. ¿Por qué? Porque lo que hacían los griegos era el culto al cuerpo, mientras el pueblo judío edifica es su neshama, su alma, le importa es el interior, y por eso la mujer tiene seniut y se oculta, porque la mujer que tiene seniut, el Eterno la oculta del mal, porque esa mujer se guarda para el Eterno y el Eterno la guarda del mal. Amén. Y sigue diciendo: en consecuencia levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos, rehicieron sus prepucios, o sea, ¿qué es lo que pasa en una circuncisión? Que el glande, la cabeza del pelo es descubierta, completamente echada hacia atrás, queda descubierta. Entonces dice que se estiraban otra vez la piel para que cubriera otra vez el prepucio. Dice, rehicieron sus prepucios, o sea, para anular el Brit Milá. Yo no me puedo imaginar cómo hacían eso. Dice, renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los gentiles y se vendieron para obrar el mal. ¿Y por qué sucedía esto? Por la presión emocional, lo que ahora podemos decir el bullying, por la psicología y luego por la presión militar que los griegos le hacían al pueblo judío, y por eso dice que nos acarreaban mal. Por eso dice antes, dice, vamos, en el 11 dice, vamos, concertemos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos nos han sobrevenido muchos males. Lógico, venía la opresión, porque los griegos querían que los judíos se helenizaran. Ustedes pueden practicar su religión, no hay ningún problema. El problema es que rechacen la nuestra. Ese es el problema. Ustedes quieren guardar Torah, guarden Torah, pero también con nuestra religión, también con nuestra mitología, también con nuestra filosofía. Y el remanente judío decía, no, es que la Torah es santa. Hay que discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y no lo limpio. No se puede mezclar, las mezclas no pueden existir. Y ahí hubo la presión y la opresión que el imperio griego ejercía sobre el pueblo de Israel. Ahora pasamos al pasuk 20 al 25 y dice, el año 143, después de vencer a Egipto, emprendió el camino de regreso, subió contra Israel y llegó a Jerusalén con un fuerte ejército. Entró con insolencia en el santuario, en el Beit Hamikdash, en el templo, y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz con todos sus accesorios, la menorá, la mesa de la proposición, los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios de oro, las cortinas, las coronas, y arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. Se apropió también de la plata, oro, objetos de valor y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Tomándolo todo, partió para su tierra después de derramar mucha sangre y de hablar con insolencia. En todo el país hubo gran duelo por Israel.
Y luego ahora pasamos al paso 28 y dice: se estremeció la tierra por sus habitantes, y toda la casa de Jacob se cubrió de vergüenza. 2 años después, envió el rey a las ciudades de Judá, que se presentó en Jerusalén con un fuerte ejército. El 30 dice: habló dolosamente palabras de paz. Y cuando se hubo ganado la confianza, cayó de repente sobre la ciudad y le asestó un duro golpe, matando a muchos del pueblo de Israel. O sea, ¿qué significa cuando habló dolosamente palabras de paz? Diciendo, no hay ningún problema con su judaísmo. ¿Qué significa judío? O sea, ¿de dónde viene la palabra judío? Vamos a hacer una retrospección. O sea, el reino de Israel se dividió. 10 tribus, el reino del norte, fueron conquistados por los asirios, perdieron su identidad, se esparcieron por las naciones. El Israel disperso, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Luego quedó el reino del sur, y ahí bajó también la tribu de Benjamín, pero también bajaron levitas y bajaron otros del reino del norte. Y fue el reino del sur, el reino de Judá, el pueblo judío, quien guardó la Torá, preceptos, alajá. Y gracias al pueblo judío tenemos Taná, Biblia hebrea, y tenemos Torá. Por eso se llama judaísmo, porque ellos conservaron la Torá, el pueblo judío. Ese es el judaísmo. Por eso no podemos ir en contra del pueblo judío y del pueblo y del judaísmo, porque es ir en contra de la misma Torá. Ellos han sido guardianes del pueblo judío. Hemos sido guardianes de la Torá. Entonces, cuando ellos hablaron, dice el 30, hablaron dolosamente palabras de paz, diciendo, no hay ningún problema con su judaísmo, pueden practicar su judaísmo con tal que la cultura griega esté en Israel. Ahí sí no hay ningún problema. Judaísmo más helenismo, una mezcla, un ecumenismo, una asimilación, un sincretismo. El sincretismo es la mezcla de culturas. Y muchos se vendieron por el peligro, leímos mucho más antes, por los males que les había sobrevenido. Pero otros dijeron, no, ¿cómo así? No podemos mezclar lo santo con lo profano. Y por eso dice que robaban las cosas, que contaminaron el aceite de la menorá para que no la pudieran encender. Y luego dice el 11, saqueó la ciudad, la encendió y arrasó sus casas y la muralla que la rodeaba. Sus hombres hicieron cautivos a mujeres, niños y se adueñaron del ganado. Después reconstruyeron la ciudad de David con una muralla grande y fuerte, con torres poderosas, y la hicieron su ciudadela. Establecieron allí una raza pecadora de rebeldes que en ella se hicieron fuertes. Le proveyeron de armas y vituallas y depositaron en ella el botín que habían reunido del saqueo de Jerusalén. Fue un peligroso lazo. Y el 38 dice, por ellos los habitantes de Jerusalén huyeron. Vino a ser ella habitación de extraños, extraña para los que en ella nacieron, pues sus hijos la abandonaron. ¿Por qué? Dice que estableció una raza pecadora. ¿Cuál es la raza pecadora? Los que se asimilaron, los del ecumenismo, los del sincretismo. ¿Y cuáles fueron los que huyeron? Los que dijeron, no podemos mezclar lo santo con lo profano. Y a pesar de las amenazas, de las muertes, no vamos a abandonar la Torá y el judaísmo. Ahora vamos a leer del 41 en adelante. Y dice, el rey publicó un edicto, ponle cuidado, el rey publicó un edicto en todo su reino, ordenando que todos formaran un único pueblo, ¿sí ve? Un único pueblo, judíos y griegos uno solo, sincretismo, ecumenismo, judaísmo y helenismo uno solo, mezclado ahí, todo junto.
Y dice, y abandonaran cada uno sus peculiares costumbres. O sea, que tuvieran una sola cultura. Una sola cultura, ¿cuál? La cultura griega. Cultura, culto viene de cultura. Y culto significa adoración. O sea, que el imperio griego que querían imponer era una adoración. No como dice la Torá, sino como ellos dicen. Y esas concesiones de paz era ¿qué? Que los que interpretaban la Torá eran los griegos. O eran los hijos rebeldes. Con una interpretación griega. Y sigue diciendo, los gentiles acataron todo el edicto real. 43. Y muchos israelitas aceptaron su culto, ¿sí ves? Su adoración. Ponle cuidado. Sacrificaron a los ídolos y profanaron el Shabbat. ¿Y por qué profanaron el Shabbat? Porque fue uno de los decretos de los griegos contra los judíos, porque es la que marca la identidad del pueblo judío, el Shabbat. Se dice que el Shabbat es el que ha guardado el pueblo judío y no judío, el Shabbat. Luego sigue diciendo, también a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar por medio de mensajeros el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios, libaciones, profanar Shabbat y las fiestas, mancillar el santuario y lo kadosh, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, o sea, la bodazara, el culto extraño, el culto extranjero. Y luego dice, sacrificar puercos, marranos, cerdos y animales impuros. ¿Sí ven? El imperio griego no tenía ningún problema con que el pueblo de Israel hiciera sacrificios, con tal que fueran los sacrificios que ellos establecían. Ese era el problema del imperio griego con los judíos, es que el pueblo judío, decimos, la Torá nos dice que animales son kosher, puros, para hacer el sacrificio. Ellos dicen cuáles, y ahí no está el cerdo. No es porque el cerdo es una maldición, no, porque la Torá dice en Berechit, y vio Elohim que todo era bueno, pero para el sacrificio no. Pero los griegos decían, no, tiene que ser el cerdo. Y de ahí viene, ¿cómo llama el sacrificio a cerdos? ¿Cómo es que llaman los ministros? Los sacerdotes, los que sacrifican cerdos. ¿Sí es un sacerdote? ¿Eh? Dice, sacrificar puercos, cerdos y animales impuros. Póngale cuidado. 48. Y dejar a sus hijos incircuncisos. El otro decreto, el Brit Milá. Y dejar a sus hijos incircuncisos, volver a abominables sus almas con toda clase de impurezas y profanaciones, de modo que olvidasen la Torá y cambiasen todas sus costumbres. ¿Sí ve? El problema del imperio griego es que cuando ellos conquistaban una nación, la conquistaban para exportar su cultura y su ideología, para helenizar ese pueblo. Y el pueblo que se opusiera, pues tenía problema. Y el imperio griego tuvo problema con el pueblo judío. El 50 dice, el que no obrara conforme a la orden del rey, moriría. Y en el mismo tono escribió a todo su reino, nombró inspectores para todo el pueblo, y ordenó a las ciudades de Judá que en cada una de ellas se ofreciera sacrificios. ¿Sacrificios de qué? De cerdos. Muchos del pueblo, todos los que abandonaron la Torá, se hicieron como ellos. ¿Sí ve? Hubieron muchos judíos que se asimilaron. Que nos vamos a someter o a tener el peligro de que vayan a violar a nuestras mujeres, a nuestras hijas, que nos quemen nuestras casas, que nos golpeen, que nos vamos a tener ese peligro. Mejor se asimilan, mejor se doblegan y aceptan la cultura. Y luego dice, causando males al país. ¿Por qué?
porque la desobediencia a la Torá trae mal al país. Cuando un país está lleno de idolatría, está lleno de maldición. Y dice, el 53 dice, y obligaron a Israel a ocultarse en toda clase de refugios. Ahí es. Y a ocultar, ¿cómo es que dice? El 53, ¿cómo es que dice? Y obligaron a Israel a ocultarse en toda clase de refugios. ¿A cuál Israel? A los macabeos. Aquellos Coanín que se levantaron y dijeron: no, es necesario discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y no lo limpio, porque es una orden para nosotros, el pueblo levita, para el pueblo de Israel, discernir entre lo santo y lo profano. La Torá no puede ser moldeada, no se puede crear nuevos mandamientos, no se puede anular ni quitar los mandamientos. Eso es prohibido por la Torá. Y se levantaron los macabeos, se levantaron en una guerra de guerrillas. Y ellos eran unos hasidín, unos piadosos. Se dice de ellos que mantenían en oración, que mantenían en ayuno, y sus tefilá eran muy elevadas, porque eran unos piadosos, unos hasidín. Se levantaron contra este imperio griego para que la identidad judía no se perdiera. Los macabeos lucharon por causa de la Torá, del judaísmo, de las misbot, de los preceptos, de las normas, del alajá, para no asimilarse, para no helenizarse. Y ganaron, bendito sea el Creador. Amén. En el año 167, antes del Mashiach, antes del nacimiento de nuestro Santo Maestro, en el año 167, hubo esa revuelta macabea y ganaron. Por un siglo, más de un siglo, se mantuvo esa victoria macabea y recuperaron el templo. Bendito sea el Creador. Y ahí es cuando encontraron una vasija kosher de aceite, porque todo el aceite ya había sido contaminado. Y cuando hubo el milagro del aceite, lo que llamamos Hanukkah. Y en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 1, Perec 1, el pasuk 1, los primeros 9 pasuk dice: a los hermanos judíos que viven en Egipto, les saludan sus hermanos judíos que están en Jerusalén y en la región de Judea, deseándoles una paz dichosa, que Elohim nos llene de bienes y recuerde su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, sus fieles servidores. Que a todos os dé corazón para adorarle y cumplir su voluntad con corazón grande y ánimo generoso. Que abra vuestro corazón a su Torá, a sus preceptos, a sus misbot, y os otorgue la paz. Que escuche vuestras súplicas, vuestras tefilá, se reconcilie con vosotros y no os abandone en tiempo de desgracia. Esto es lo que estamos ahora pidiendo por vosotros. Ya el año 169, en el reinado de Demetrio, nosotros los judíos os escribimos así: en lo más grave de la tribulación que ha caído sobre nosotros en estos años, desde que Jasón y sus partidarios traicionaron la tierra santa y el reino, incendiaron el portón del templo y derramaron sangre inocente, suplicamos al Eterno y hemos sido escuchados. O sea, vencieron. Amén. Hemos ofrecido un sacrificio con flor de harina, hemos vuelto a la Torá, hemos encendido las lámparas, la menorá, y presentado los panes. También ahora os escribimos para que celebráis la fiesta de las cabañas de Sukkot en el mes de Kishleu. Es el año 188. O sea, que están diciendo lo macabeo: nosotros ganamos y volvemos a la Torá. Y hablan a los judíos: hey, hemos ganado. El corazón
El Eterno de un corazón para que vuelvan a la Torá. Fue la victoria de los macabeos. La gran victoria de los macabeos, que nos enseñaron que ante la presión griega, ante el helenismo, prefirieron huir a las cuevas y levantarse en pie de guerra, de lucha, pero no doblegarse para asimilarse a las naciones y no vender su cultura, no aceptar el sincretismo, la mezcla de culturas, por más que haya opresión psicológica, emocional o bullying de los entre comillas más fuertes. Hoy en día también el imperio griego está en acción. El imperio griego está todavía en acción. Y también está helenizando. Y pretende seguir helenizando con su profeta preferido, el cual infiltró las bases de la Sagrada Torá y se hace para pasar por un rabino. Es el rabino Shaul de Tarso. Pero es el mismo apóstol Pablo. Este hereje y apóstata instruía a sus discípulos a combatir el judaísmo y el Brit Milá. Y lo dice el libro de Tito. Tito 1:10. Entonces este enviado del imperio griego, pero ese imperio griego moderno, que lucha espiritualmente, ese imperio griego que quiere helenizar en las almas, pero es lo mismo que el imperio griego antiguo quería. Quiere exportar su cultura, helenizarlos. Y dio órdenes. ¿Cuáles fueron las órdenes? Los decretos del rey, ¿cuáles fueron? No Shabbat, no Brit Milá y no Rosh Hodesh. Entonces, hay un profeta preferido del imperio griego en el mundo espiritual que ha infiltrado las bases de la Sagrada Torá y que sigue helenizando para que la gente se asimile y corrompa sus almas. Es conocido como el apóstol Pablo y lo han actualizado con el rabino Shaul, le dicen ahora. Y él lo instruía a sus discípulos. ¿Los instruía para qué? Para que combatieran el Brit Milá y el judaísmo. A Tito le dice en el capítulo 1, Tito 1:10, dice: porque hay muchos rebeldes, vanos, habladores y embaucadores, sobre todo los de la circuncisión, los del Brit Milá. El 13 dice: este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderles severamente, a fin de que conserven sana la fe de Pablo y la fe del rabino Shaul, y que no den oído a fábulas judaicas o al judaísmo, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces este tipo instruye a sus discípulos para que combatan el Brit Milá, que fue uno de los decretos del imperio griego, que fue el Brit Milá, y diciéndole que estos del Brit Milá son habladores, son embaucadores y son rebeldes, porque lo que hablan es mandamientos de hombres. Mas si vamos a ver Echit, capítulo 17, la palabra dice que fue la boca del Creador habló el Brit Milá. Y también el profeta Ezequiel habla del Brit Milá. El profeta Ezequiel, y vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 44. Leemos desde el Pasuk 5 y dice, Ezequiel 44:5. Hashem me dijo: hijo de hombre, presta atención, mira bien y escucha con cuidado lo que te voy a decir acerca de todas las disposiciones de la casa de Hashem y de todas sus leyes. Luego el 9 dice: así dice Hashem Adonai,
ningún extranjero, incircunciso de corazón y de cuerpo. ¿Y qué es de cuerpo? El miembro viril del cuerpo, algo físico, o sea, el Brit Milá. Entrará en mi santuario. Ninguno de los extranjeros que iba en medio de los israelitas. Vuelvo y leo. Así dice Hashem Adonai: ningún extranjero, y circunciso de corazón e incircunciso de carne, de pene, entrará en mi santuario. Ninguno de los extranjeros que vivan en medio de los israelitas. Y cuando el Eterno habla, Él habla para siempre, porque Él no se equivoca. Él es perfecto. Él es perfecto. Y aquí se levanta este supuesto Rav Shaul, que es el apóstol Pablo, a seguir expandiendo la doctrina del imperio griego. Y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo. Ya hablamos de que el primer decreto del imperio griego, del Brit Milá, lo sigue exportando el apóstol Pablo. Y ahora en Gálatas capítulo 4 y el verso 10 y 11 dice: andáis observando los días, los meses, las estaciones, los años, me hacéis temer, no haya sido en vano todo mi afán por vosotros. Me temo que haya trabajado en vano. Y ahí está el segundo y el segundo y el tercer decreto del imperio griego. ¿Cuál fue? El Shabbat y el Rosh Hodesh. Ahí está, ahí está. Entonces estamos hablando que todos los decretos que el imperio griego impuso al pueblo judío, hoy los está transmitiendo el apóstol Pablo, que es el mismo Rabino Shaul, que es el mismo, y está helenizando, es el mismo. Y así como guerrilleros se han infiltrado en bases militares, haciéndose pasar por soldados del ejército para sacar información y así poderle darle golpes certeros a las fuerzas militares, igualmente el apóstol Pablo se ha infiltrado como el Rabino Shaul para confundir y helenizar a los que quieren o pretenden seguir la Torá, para desviarlos del camino. El apóstol Pablo, el Rabino Shaul, con sus cartas paulinas contaminan el mensaje de la Torá, igualmente como lo hicieron los griegos con el aceite, el altar del sacrificio y el sagrado templo. Las cartas de Pablo no son kosher, no son puras. Las cartas de Pablo helenizan las almas. Y podemos decir que las cartas de Pablo contienen buenos mensajes ahí. Pero eso es como quien va a pescar. Como quien va a pescar que mete una carnada pero que es real. Hay carne y la carne es de verdad. Yo también tomo otro ejemplo. Dicen que el cianuro es transparente. Es como si alguien tomara un medio vaso de agua y le echara unas gotas de cianuro, pero no las ve. Las va a matar. Hay una noticia que pasó en Colombia con una empresaria que con una droga, no sé qué fue, pero dicen las autoridades que era inolora, y metió eso en unos chocolates para unas jovencitas, y como era inolora, se comieron, y estas muchachitas desvivieron. Entonces así igualmente algunas cartas, las cartas paulinas, alguien dirá, no, contienen mensajes buenos. Y eso sí, pero ¿qué porcentaje? 50-50, 70-30, pero ahí está metido el engaño. Ahí está metido la falsedad. Porque lo que querían los griegos al principio no era destruir las cosas, no. Hagan los sacrificios a nuestro modo, sigan la Torah a nuestro modo, el judaísmo a nuestro modo. Y es lo que está haciendo el Rabino Shaul. ¿Ustedes quieren seguir Torah? No, siga Torah, pero como yo le enseño. Y algunos se han asimilado y han estado en este sincretismo que es mezcla de culturas, y enseñan al Rabino Shaul, y enseñan las leyes de Noach, y enseñan la no circuncisión, igual que hizo el imperio griego.
en el Salmo 19, el pasuk 7 y 8, en otras Biblias están en el 8 y 9, y leo, Salmo 19, 7, 8. La Torá de Hashem es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Hashem es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Hashem son rectos, que alegran el corazón. Entonces habla que la Torá, ¿qué es? Es perfecta. Que los testimonios, o sea, la palabra del Creador es fiel, o sea, es digna de ser recibida, de ser creída. Y luego dice que los mandamientos del Creador son rectos. Son rectos. Entonces, para hablar de la Torá y que dice que es perfecta, esta palabra perfecta significa, y nos está hablando que es algo íntegro, que es algo sin defecto, que es algo sin tacha, que es algo entero, que es algo completo, que es algo que está concluido, que es algo sin falta, sin faltante, que no se les necesita agregarle ni quitarle, que está completa. Habla de un fin en el sentido de terminada, de completa, de perfecta, acabada, ya hecha, pura, limpia. Pero luego viene el rabino Shaul y dice, no es perfecta. Yo tengo que hacerle modificaciones. Yo tengo que colocarle nuevos mandamientos. Y nuestro Rabbi Su Majestad Yehoshua Hanotzri Yeshua enseñó fue Torah. Y podemos leer en la Besorá de Marcos, capítulo 12, y el pasuk 28, 29 y 30, y dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Mashiach le respondió: el primer mandamiento de todos es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y amarás a Hashem Adonai tu Elohim con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo que nos estaba enseñando Yeshua? Yeshua nos estaba enseñando Torah. Porque Yeshua nos enseñó fue Torah. Torah, ¿dónde dice esto? Vamos al libro de Devarim, capítulo 10, y el pasuk 12 y 13. Y dice, Devarim 10, 12 en adelante: ahora pues, Israel, ¿qué pide Hashem tu Elohim de ti? Sino que tengas temor reverente a Hashem tu Elohim, que andes en sus caminos, que lo ames y sirvas a Hashem tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando dice con todo tu corazón, es que tu corazón esté fraccionado, es que no tenga ecumenismo, es que no tenga mezcla de culturas, mezcla de ideología, no, solamente Torah. Y dice, y con toda tu alma, o sea, no un poquito de alma de Torah, otro poquitico de mitología, otro poquitico de Roma, otro poquitico de Grecia, no, toda tu alma. Y luego dice que guarde los mandamientos de Hashem tu Elohim y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que te vaya bien. ¿Sí ve? Lo que enseña Yeshua, nuestro Mashiach, es lo mismo que enseña la Sagrada Torah. Lo mismo. Por eso, el mensaje, y para concluir, el mensaje del apóstol Pablo, como lo quieran llamar ahora, y Yeshua, son dos mensajes completamente distintos, dos caminos completamente distintos. Y Yeshua no fundó una nueva religión. No, Yeshua siguió el judaísmo de sus padres y nos vino a que volvamos a la senda antigua, la senda de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, como es lo que dijo el segundo libro de los Macabeos, el capítulo 1. Volver a la senda antigua, volver a la fe de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y es lo mismo que enseña nuestro Santo Maestro.
Yeshua. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno. Amén, amén, amén. Amén. Amén, amén. Gracias,